laboral. Acá la relación no se modifica, no se suspende, concluye, se extingue, termina. Y hay varias formas de extinguir la relación laboral. Hay varias formas. ¿Por qué es importante saber la extinción? Adelantábamos la anterior clase. Es importante saber la extinción de la relación laboral porque de acuerdo a cómo se extinga, vamos a saber, ¿sí? De acuerdo a cómo se extinga, vamos a saber cuáles son los derechos que le van a corresponder al trabajador y cuáles no son esos derechos que le van a corresponder. Entonces, es muy importante saber no solo qué es la extinción, sino cuáles son las causas y las consecuencias jurídicas a partir de cada causal de extinción. Como les decía, esto mueve al derecho, esto va a poner en ejecución la parte adjetiva, el procedimiento, porque nosotros actuamos no solo en la orientación de las normas, el cumplimiento, sino en los procesos actuamos cuando se extingue la relación laboral y demandamos el pago de los derechos laborales, de los beneficios sociales. Más del 60% de las demandas laborales se refieren a pago de derechos laborales y estos se producen cuando la relación laboral se ha extinguido. De ahí la importancia de ello, ¿ya? Entonces, una de las primeras formas de extinción es por conclusión del contrato, por cumplimiento del contrato. Se puede extinguir la relación laboral cuando ha concluido el contrato. En estos casos, concluye fundamentalmente por cumplimiento de plazo. Esa es una de las modalidades. Por cumplimiento del contrato eventual, cumplimiento del contrato de obra o cumplimiento del contrato de temporada. Es decir, tenemos 4 generalmente causales de extinción por conclusión o por cumplimiento del contrato, ¿sí? Aquí concluye, conclusión o cumplimiento del contrato de trabajo. Una persona ha sido contratada por 6 meses para hacer una labor específica, no es permanente, nada, no hay fraude, termina los 6 meses, concluye. Una persona ha sido contratada para hacer una obra, para hacer un servicio, de igual forma, realiza a la realización de la obra o servicio, como dice el contrato, concluye. Una persona ha sido contratada para recolectar castaña en la cosecha de la castaña, concluye cuando termina de hacer esa labor, esa temporada. Otra persona ha sido contratada para suplir en un contrato eventual, concluye cuando también termina la causa por la cual se le ha contratado para esa eventualidad. Entonces, esas son las causas por conclusión del contrato de trabajo. Eso es lo que tienen que señalar. Bien, primera cosa. ¿Cuál es la consecuencia jurídica? ¿Sí? ¿Cuál es la consecuencia jurídica de esa conclusión? Cuando se produce la conclusión del contrato por cumplimiento del mismo, la extinción del contrato por su cumplimiento, ¿cuál será la consecuencia jurídica? En estos casos, el trabajador recibe la indemnización, pero no el desahucio. Entonces, la consecuencia jurídica, podríamos decir, sí recibe la indemnización, pero no el desahucio. Sí recibe, a ver, aquí está, la indemnización, pero no el desahucio.
¿Alguien puede explicar esto? ¿Por qué creen que recibe la indemnización y no el desahucio? ¿Por qué no fue despedido? ¿Se cumplió su tiempo de labor? Me parece muy bien lo que dice Wilson, Javier. Ha cumplido su labor, no recibe el desahucio porque no le están despidiendo. Entonces, el desahucio se paga cuando le despiden en forma injustificada. Acá no hay despido injustificado. Aquí hay conclusión, cumplimiento del contrato y por lo tanto no le van a pagar el desahucio que se da solo cuando hay un despido injustificado. Pero sí recibe la indemnización. ¿Por qué? Porque la indemnización se paga cuando el trabajador ha sufrido un desgaste físico y psíquico en la actividad laboral. La indemnización es la compensación al desgaste físico y psíquico que genera la actividad laboral y por lo tanto se paga un sueldo por año. Y si ha trabajado 8 meses, se le pagará las duodécimas de 8 meses. Si agarramos el sueldo, dividimos entre 12 meses que tiene el año y multiplicamos por 8 y le pagamos sus duodécimas. Si ha sido el contrato de trabajo por un año, se le pagará pues un sueldo, porque es un sueldo por año trabajado, la indemnización. Entonces vean, sí, la indemnización, pero no el desahucio. Por el tiempo de servicio, sí. El contrato de obra ha durado 4 meses y medio, duodécimas de 4 meses de sueldo y medio. El trabajador ha cumplido en un reemplazo, en un contrato eventual, 8 meses. Se le va a pagar por 8 meses, ¿no? La duodécima. Bien, entonces ya sabemos que ante qué es conclusión del contrato por el cumplimiento del mismo. ¿En qué caso se da? Eventual, temporada, obra o servicios y a plazo fijo. Bien. ¿Cuál es la consecuencia? Sí a la indemnización, no al desahucio. Bien. Ahora vamos a ver esta otra, ¿sí? Causal. Por las causales establecidas en el artículo 16 de la Ley General del Trabajo o artículo 9 de su decreto reglamentario. Entonces, acá tenemos otra causal. Las causales establecidas en el artículo 16 de la ley y 9 de su decreto reglamentario. A ver, ¿quién me puede leer el artículo? Yo, doctor. 16, ¿sí? De la Ley General del Trabajo. Adelante, por favor. Artículo 16 de la Ley General del Trabajo. No habrá lugar a desahucio ni indemnización cuando exista una de las siguientes causales. Inciso A, perjuicio material causado con intención en los instrumentos de trabajo. B, revelación de secretos industriales. C, omisiones o imprudencia que afecten a la seguridad o higiene industrial. D, inasistencia injustificada de más de 3 días continuos. Creo que está derogado este. Ese está derogado. Ya. Sí. E, incumplimiento total o parcial del convenio. F, retiro voluntario del trabajador, igual derogado. G, robo o hurto por el trabajador. Esas son las causales. Bien, ¿y cuáles serían las causales del artículo 9 de su decreto reglamentario? ¿Quién me puede decir? A ver. Yo, doctor. Adelante, compañera Camille. Muy bien. Artículo 9 del decreto reglamentario. No habrá lugar de desahucio ni indemnización cuando exista uno de los siguientes causales. Inciso A, perjuicio material causado con intención en las máquinas, productos o mercaderías. Inciso B, revelación de secretos industriales. Inciso C, omisiones e imprudencias que afecten a la higiene y seguridad industriales. Inciso D, inasistencia injustificada de más de 3 días consecutivos o de más de 6 en el curso de un mes, derogado por la ley de 23 de noviembre de 1944.
Inciso E, incumplimiento total o parcial del contrato de trabajo o del reglamento interno de la empresa. Inciso F, retiro voluntario de trabajador antes de los términos fijados en el artículo 13 de la ley o en el del contrato, derogado por la ley de 23 de noviembre de 1944. Inciso G, abuso de confianza, robo o hurto en el trabajador. Inciso H, vías de hecho, injurias o conducta inmoral en el trabajador. Inciso I, abandono en la masa del trabajo siempre que los trabajadores no obedecieran a la intimación de la autoridad competente. Ahí termina, doctor. Muchas gracias, compañera. Entonces, primero veamos cuáles son las causales y luego las consecuencias. Y expliquemos las causales, ¿verdad? Ya nos ha leído las dos compañeras y las causales, la primera causal que habíamos visto es la establecida en la Ley General del Trabajo. ¿Cuál era? A ver. Perjuicio material. Perjuicio material. En instrumentos de trabajo. Sí. Revelación de secretos industriales. Es la segunda, ¿no ve? Ya. Pero a ver, vayamos, ¿qué entendemos por perjuicio material en instrumentos de trabajo? Y también dice después mercadería. ¿Qué ocurre con esto? Primero debemos decir que estas causales son atribuidas al trabajador, ¿sí? Son conductas que la ley sanciona al trabajador que no pueden realizarlas en el cumplimiento de la relación laboral, en el desarrollo de la relación laboral, y que si lo harían, le dan la opción al empleador para que él concluya la relación laboral. Primera cosa. Entonces, las causales establecidas en el artículo 16 de la Ley General del Trabajo y artículo 9 de su decreto reglamentario también se conocen como causas justificadas o causas justificadas. Es decir, por estas causas sí se puede despedir. Entonces, aclaramos acá siempre y decimos, no es que el trabajador es impune, no es que el trabajador no puede ser despedido por ninguna circunstancia, no. El trabajador sí puede ser despedido y pues acá se establecen justamente las causales, ¿no? Las causales de su despido. Y esas causas son justificadas. Bien, ¿cuáles son esas causas justificadas? Causar perjuicio material en los instrumentos de trabajo con intención. Además, en las máquinas, en las mercaderías, en los productos. Si un trabajador incurriera en eso, está sometiéndose a una causa de despido justificado. ¿Quién me puede dar un ejemplo de un perjuicio material en los instrumentos de trabajo con intención? A ver. ¿Alguien? Doctor, tal vez cuando un trabajador tiene la intención de o actúa de mala fe, causando destrozo o sacándole algún, ¿cómo se diría? De una máquina, algún artefacto o algo, cosa que perjudique a la producción de la empresa. Me parece bien, Betty. Sí, ¿no? Por decirles, yo tengo la computadora de la empresa y le cambio la memoria, la capacidad, y bueno, se va a ralentizar mi computadora y vamos a decir, ¿qué ha pasado? Pero esta no era el dispositivo que tiene y se evidencia que le ha cambiado y pues ha causado un perjuicio material, pero con total intención, porque no era el técnico, hay un técnico informático que tiene que ver esto, sino para otras cosas. Bueno,
¿no? O dañar alguna maquinaria, qué sé yo, ¿no? Entonces, cuando se evidencia eso, también en la mercadería, en los productos, pues puede ser objeto de despido, ¿ya? Esa es una modalidad, perjuicio material, pero tiene que haber intención y tiene que haber la connotación de que es posible de despido. Por ejemplo, hubo un caso muy polémico, un trabajador en su molestia, puede ser justificada la molestia, pero la reacción no. Le dotaron instrumentos de trabajo, material de escritorio, bolígrafo, y él lo rompió. Lo rompió al bolígrafo y lo quisieron botar. Vinieron al ministerio, yo trabajaba, dijeron, pues, aquí hay un acta de dotación de material de escritorio y él lo ha roto delante del jefe. Bueno, es una inconducta. Pero luego llegaron a establecer que un daño que no sea tan significativo no puede ser motivo para destituirlo, sí, pero para llamarle la atención o sancionarle con 1, 2, 3 días de haber. O sea, nos está diciendo el derecho del trabajo que las medidas que se van a realizar deben ser progresivas, ¿sí? Progresivas. Y de acuerdo al tipo de falta que se establezca. Entonces, este perjuicio material con intención en los instrumentos de trabajo debe ser capaz de ser causa de despido. Luego, revelación de secretos industriales. Ustedes saben, las empresas tienen sus secretos, fórmulas, cortes, puntos y demás, ¿no? Incluso si uno va a hacer por ejemplo, una auditoría puede tener diseñado un programa específico para que se pueda hacer una auditoría y se pueda brindar esos servicios de auditores. Eso no se puede sacar de la institución, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, si uno está produciendo medicamentos, esas fórmulas, pues es una gravísima falta el querer extraer. O si uno tiene un punto, por ejemplo, para hacer una chompa, que no sacan los otros ese punto, no se puede sacar hacia afuera, ¿ya? En estos casos, se establece que no debe haber la revelación de los secretos industriales, que es una causa de despido justificada, pero se tiene que demostrar. En ambos casos y en todos los casos se tiene que demostrar, y para eso hay que hacer mínimamente un proceso sumario al trabajador dentro de la empresa en la que se le acuse administrativamente o en el ámbito de las relaciones laborales y se le permita también aclarar y se le permita descargar lo que pueda alegar en su favor el trabajador. La otra causal era... Doctor, omisión o imprudencia. Omisiones o imprudencias en la seguridad e higiene. ¿Sí? Bien. El trabajador puede ser despedido cuando en el cumplimiento de sus labores comete omisiones, es decir, no hace lo que tiene que hacer o incurre en actos de imprudencia. A ver, una omisión. Por decirles, tienen que apagar las máquinas porque se calienta. Y el trabajador no apaga las máquinas cuando concluye su labor. Y ahí, pues, esa es una omisión grave, ¿no? Puede generar daño y puede ser causal de despido.
Entonces, esa es la situación de las omisiones. Omitir hacer algo a la que está obligado. No ponerse el traje de bioseguridad, por ejemplo. Omitir develar algo, por ejemplo, si uno está en un hospital trabajando y tiene COVID, por decirle, y va a ir a trabajar con pacientes y el doctor, el médico no revela que tiene COVID, ¿sería una omisión? Sí, ¿verdad? O alguna imprudencia, ¿no? Algún acto de negligencia que se pueda cometer, pero en este caso nos dice a la seguridad e higiene en el trabajo. Debería ser a toda la actividad laboral, pero bueno, esta ley es antigua, es del año 1939. Entonces también se cometen a veces imprudencias. Por ejemplo, cargar en un tanque algo que pueda ser contaminante para los trabajadores y afecte la higiene ocupacional. Entonces, todo eso se evalúa, se hace un proceso, se demuestra y pues se puede proceder al despido del trabajador. ¿Ya? Tanto la renuncia como la inasistencia no se toman en cuenta en estas causales justificadas de despido, sobre todo no porque no sean causales, sino por la consecuencia jurídica. Hoy se puede concluir la relación por renuncia, sí. Hoy se puede concluir la relación por inasistencia, sí. Pero la sanción es diferente a estas causales que estamos viendo y por eso se dice que se ha derogado, pero se ha derogado en el sentido de que no se les aplica las sanciones, ¿ya? No se les aplica las sanciones. Bien, luego tenemos el incumplimiento total o parcial del contrato del reglamento interno. Entonces, otra causal es el incumplimiento del contrato, convenio o reglamento interno. En estos casos, se establece como causal de despido justificado cuando el trabajador no cumple lo acordado, cuando el trabajador no cumple lo establecido en el reglamento interno. Pero tiene que ser un incumplimiento que amerite despido. Eso no se van a olvidar. Un incumplimiento que amerite causal de despido. ¿Por qué? En el contrato podemos colocar: el trabajador se compromete a asistir a su fuente laboral de manera puntual. Si se atrasa, ¿incumple o no incumple el contrato? ¿Qué dice? Incumple, doctor. Incumple. Y por lo tanto, ¿le puedo despedir? No. ¿Por qué no le puedo despedir ante el incumplimiento de la puntualidad si en el contrato está? Porque hay otra norma que dice que el trabajador concluye la relación cuando ha dejado de asistir más de 6 días. Por lo tanto, para que se le despida, tiene que dejar de asistir más de 6 días. Y en este caso, un atraso no es causa de destitución, porque las causales se aplican de manera gradual y según la gravedad. Entonces, hay que saber valorar esa circunstancia. Ahora, si se atrasa cada vez, en este mes hemos trabajado 22 días, pero usted se ha faltado de los 22, 18. No se ha faltado, se ha atrasado 18. Pese a que tenemos 5 minutos de tolerancia, usted siempre ha llegado después de los 5 minutos de tolerancia. Bueno, cuando hay incumplimientos reiterados y la falta leve se convierte en grave y la grave en gravísima,
entonces sí se puede despedir por reiteración de faltas, como incumplimiento del contrato. Pero para eso hay que documentar. Cuando el trabajador se atrasa, hay que mandarle memorándum. O hay que hacer notar esa circunstancia. Pero no se puede agarrar y decir, ¿sabe qué? Usted, ¿no? Y ahí empezar, se ha faltado. ¿Y dónde está? No, pero no hemos tomado en cuenta, pero usted sabe que se ha faltado. Eso ya es buscarle, ¿no? O querer agarrar y poner 3 memorándums en 3 días, ¿no ve? No ha saludado, trato irrespetuoso a sus compañeros de trabajo, llamada de atención, ¿no? Luego, usted se ha atrasado hoy día, ya, y la tercera, le hemos encargado un trabajo, no ha hecho, entonces ya está despedido. En ninguna norma dice que con 3 memorándums se despide. Se puede despedir con uno solo o con más de 3. Por ejemplo, ¿qué haríamos si un piloto viene en estado de ebriedad a querer conducir un avión? ¿Le llamamos la atención o lo despedimos? ¿Qué dicen? Despido, arriesga vidas. Arriesga vidas de acuerdo a la falta. Si se dice que está prohibido fumar en el centro laboral y vamos a la facultad y el portero está con su cigarro, ¿le despedimos? No. Llamada de atención. Pero si el mismo portero trabaja en yacimientos donde están procesando combustible y fuma, ¿le llamo la atención? Despido. Correcto. Esa es la valoración que se tiene que hacer de acuerdo a la falta. La misma falta cometida en distintas circunstancias o situación amerita distinta sanción. Eso es lo que hay que saber hacer. Y ustedes, con los ejemplos que vamos dando, se van adecuando, ¿no ve? Como habíamos dicho, el derecho se aprende estudiando, practicando, investigando, pero se ejerce pensando y actualizándose. Y ustedes lo que están haciendo es en este momento pensar, ¿no ve? Valorar el verdadero alcance de la norma. Eso se llama captar el espíritu de la norma, ¿verdad? La ratio legis, la razón de la ley. ¿Cuál es ese espíritu? ¿No? Eso es lo que hay que hacer para aplicar. No aplicar a la letra muerta, porque nosotros pues no somos eco de la norma, tenemos que entender a la norma, ¿ya? Y según las circunstancias. Entonces, ahí hay que establecer, pues, cuál es el incumplimiento. Usted en tal fecha hizo esto, en tal fecha hizo esto, y ahora hizo esto, y se le ha recomendado, se le da una última oportunidad, ya fue sancionado, bueno, no lo necesitamos aquí, ¿verdad? Se irá tranquilo. No dirá, me han despedido injustificadamente. No, porque le estamos demostrando que no es así. Pero si armamos, orquestamos, yo he visto un caso, no sé si era en el INLASA, le dan un memorándum y le dicen, deberá entregar la información de los 2 años anteriores hasta la finalización de su jornada. Eso se hace en mucho tiempo. Bueno, terminaba a las 4 y a las 3 le mandan otro memorándum y le dicen por no haber entregado la información solicitada. No había acabado la jornada y ya le han mandado otro memorándum. Eso es buscar 3 pies al gato, como se dice comúnmente. Entonces, nos damos cuenta ahí que están buscando el despido, ¿no? Que ya no es justificado. Bien. La otra causal después del incumplimiento es el robo, hurto, abuso de confianza, ¿verdad? Sí, robo o hurto para el trabajador. Robo, hurto y le unimos con el decreto reglamentario, abuso de confianza por el trabajador. ¿Cuál es el común de estas 3 causales? ¿Qué tienen en común? A ver, ¿quién puede identificar? ¿De qué se tratan estas conductas? Delictivas, doctor.
Correcto, Edgar. Son conductas delictivas. Están tipificadas en el Código Penal. Por lo tanto, estas son tipificaciones de delitos. Ahora, aquí hay un choque entre el derecho del trabajo y el derecho penal. Puede ser que al trabajador le hayan encontrado sustrayendo cosas y pueden decir, bueno, ha forzado los candados y es robo porque es con violencia, o ha distraído y es un hurto, o le han dado dinero para que maneje en caja chica y ha hecho faltar y se lo había gastado eso en otras cosas y ha confesado, además ha hecho abuso de confianza. Las tres tienen una situación de delito. ¿Se puede despedir? Sí, pero lo que normalmente dicen es le despiden y el trabajador dice, no me han probado de que soy ladrón, de que he hurtado. Entonces le inician un proceso. Le despiden y le inician el proceso. Por el principio de presunción de inocencia, hasta que termine el proceso penal, ¿es inocente o culpable? Inocente. Inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y por lo tanto le han despedido a un inocente, porque no le han probado todavía. Entonces, vean ustedes, yo no recomiendo mucho a los empleadores que hagan uso de esto, porque el empleador, salvo que le haya generado un daño económico importante, buscará la denuncia. Pero si son conductas, yo iría más al incumplimiento de contrato, porque lo que quiere el empleador es alejarlo al trabajador de la empresa, porque no está dentro de los requerimientos, dentro de las exigencias, dentro de la confianza que se necesita para trabajar. No le vamos a iniciar el proceso porque la empresa se va a distraer. La empresa tiene otros propósitos. No busque escarmentar a las personas, pues no lo tomaré en cuenta y ya está. Como les digo, salvo que amerite un grave delito. Entonces se han visto muchos casos donde el trabajador después se defiende en el proceso. El empleador que no está habituado a esto se distrae, se descuida y el trabajador sale sobreseído e incluso absuelto. Y si tiene una sentencia de sobreseimiento o de absolución, va y dice, me han despedido en forma injustificada, quiero mi reincorporación o quiero el pago de desahucio. Entonces hay que tener cuidado en estas causales, compañeros. No es que no se pueda, se puede, pero habrá que preguntar cuál es el objetivo de usar esto. ¿Quiere que se haga justicia? Inicie el proceso y termine el proceso. Solo quiero despedir, váyase a incumplimiento. ¿Por qué? Porque no va a continuar y después va a ser un boomerang para usted y eso sí va a ser injusto para el orden social mismo. Porque una cosa es defender a los trabajadores y otra cosa es encubrir a las personas que han cometido alguna falta de esta naturaleza. ¿Ya? Bien, la otra causal, ¿cuál es? Doctor, del reglamento sería. Sí, No, ya. hemos dicho, incumplimiento del contrato, convenio y reglamento. Luego, robo, hurto. ¿Qué viene después? El retiro voluntario del trabajador. Ya, esa está derogada. No entra acá, hemos dicho. Correcto. Vías de hecho, injurias o conducta vías inmoral en de el trabajo. hecho, injurias, conducta inmoral en el trabajo. ¿No ven? Bien. Entonces, vamos a ver qué entendemos por vías de hecho. Injurias, conducta inmoral. Esto está entre la ley y el reglamento, ¿no? Hemos decreto reglamentario. Vías de hecho, ¿qué significa? Tomar acciones en contra del empleador o de sus compañeros de trabajo por cualquier medio. No se puede hacer con motivo del trabajo, en ocasión del trabajo, como circunstancia de la relación laboral que uno tiene,
tomar vías de hecho. Yo siempre les comento que alguna vez en una empresa lo vio un compañero de trabajo en la puerta muy molesto y le digo, ¿qué haces? Le estoy esperando al ingeniero. Era su jefe. ¿Qué vas a hacer? Le digo. Es que aquí afuera ya no es mi jefe. Somos hombres. ¿Lo quieres sacudir? Le digo, sí. ¿Por qué? Ah, me maltrata, le doy mis informes, me los tira al basurero, todo lo que hago está mal, no me contesta el saludo, pero no puedes. ¿Por qué? Porque son vías de hecho. ¿Se dan cuenta? Vías de hecho. Estás tomando acciones como consecuencia de la relación laboral. Pero entonces, ¿qué voy a hacer? Quéjate a la autoridad superior, yo te ayudo. Pero, ¿y me pueden votar por esto? Claro que te pueden votar. Son vías de hecho. Esa no es la forma para resolver las diferencias con motivo de la relación laboral. Haz una carta, presenta tus justificativos. Yo le ayudé. Y al gerente de área le dieron un memorándum muy fuerte. Al trabajador lo cambiaron de lugar, de función, para que no tenga un ambiente laboral muy negativo. Y además conscientes de que el trabajador hacía los esfuerzos para cumplir sus labores. Y obviamente estaba en vereda de poderse ir el gerente de área. Pero no se puede por uno mismo, compañeros, tomar la justicia por sus propias manos. Pero no solo estas vías de hecho, sino también por decirles insultos que pudieran generarse por distintos medios, ¿no? Por ejemplo, por internet, ahora que tenemos las TICs, las tecnologías, no se puede, ¿no? Hacer amenazas y demás cuestiones, ¿no? Esas son de palabra o de obra o mixtas. No se puede hacer vías de hecho. Y si hubiera, se hará un proceso, se determinará la gravedad y si la misma, ¿sí? Y si la misma amerita destitución, se destituirá. Pero si estamos en las primeras, si solamente le dice te espero en la puerta y luego se ha tranquilizado, bueno, pues se reconducirá, ¿no? Porque en ese caso que les comento, le había dicho, afuera estoy. Y el ingeniero estaba haciendo hora o qué, ¿no? Para no salir, pero ya había un indicio de vías de hecho, pero se recondujo. Entonces, habrá que ver la gravedad con la que se ha actuado. Injuria es lo mismo. A veces estamos acostumbrados a que empezar a revelar situaciones que afectan a la dignidad de las personas, ¿no? Y no se puede hacer esta clase de situaciones, ¿no? Acusaciones, ¿no? Entonces, no es correcto eso, ¿no? Ahora, ustedes díganme, las injurias, ¿por qué medios se pueden hacer? ¿Mm? Personalmente, ¿y qué otros medios tenemos? Vía internet, ¿no? Virtualmente. Virtualmente, ¿no? Ofender a las personas, atentar contra su dignidad, contra su honor, ¿sí? Querer revelar situaciones íntimas de la persona, ¿no? Entonces no se puede, ¿sí? Hacer esa clase de situaciones, ¿no? Así fueran verdades. Así fueran verdades. Por ejemplo, qué sé yo, hay un trabajador joven y por desgracia un pariente de él ha cometido un delito. ¿Podremos revelar eso? No nos amerita, ¿no ve? Entonces, de eso tenemos que cuidarnos. ¿Mm? Yo sé que a muchos les gusta, pero pues, publicar en el Facebook todo, ¿no ve? Todo, ¿no ve?
qué día de miércoles, pero igual he comido mi salteña. Les comento que en esa salteñería de donde me sirvo, si uno muestra su certificado de vacunación, les rebajan $1 por salteña. Hasta eso publica. ¿Qué tiene que ver el público con que uno coma su salteña? ¿No? Pero están publicando. Les agarran a sus abuelitos ahí, ¿no? No tienen ni internet, nada, ¿no? Aquí con mi viejito comiendo, así. Los exhiben, los exponen, los utilizan, pero campeones, ¿no? Campeones de la publicidad. Podríamos algún día analizar cuáles son las razones. Yo tengo mis criterios, pero eso a veces lleva a que ya en un extremo publiquemos situaciones íntimas de las personas en nuestra fuente de trabajo y así no fuera en el correo institucional, lo hacemos por otros medios. Eso ya no está bien. ¿Se dan cuenta? Bueno, si uno quiere todos los días reportar sus actividades, pues nadie le va a prohibir, ¿no ve? Todos podríamos hacerlo y seguramente ustedes lo hacen, pero hasta peligroso es. Yo he visto jueces publicando fotos de sus hijitos, jueces penalistas. Yo digo, el juez pues imparte justicia y tiene que lidiar con los delincuentes y para mí es de alto riesgo querer publicar cosas íntimas de la familia, no porque uno tenga miedo o haga algo, sino porque uno tiene que cuidar a sus seres queridos. Y tiene que cuidar a esos seres queridos del compañerismo de trabajo, ¿no? Entonces, evitar, compañeros, ¿sí? Se demuestra el daño y puede ser causal de despido. Imagínense perder el trabajo por hacer esa clase de publicaciones. O la conducta inmoral en el trabajo. Hay situaciones. Uno, lo que quiera con las reservas, fuera. Pero en ciertas situaciones, en ciertas clases de trabajadores, ni fuera, ustedes saben, ni fuera. ¿No ven? Saben bien a qué nos referimos, ni fuera. ¿Sí o no? Es como, por ejemplo, un deportista. ¿Qué están diciendo los del Bolívar cuando han ido a Santa Cruz? ¿No? Se habían salido de la concentración, no sé dónde se irían estos bolivaristas. ¿Puede ir a eso, sí o no? Hasta una conclusión de contrato, por ahí han ido a un lugar que no está autorizado para este tipo de profesionales, si se consideran profesionales. Y peor en el centro laboral. Entonces, conductas inmorales no se puede cometer. ¿Sí? Edgar, ¿qué dice, compañero? Doctor, una consulta al respecto. Digamos, cuando uno va a una empresa a trabajar y en el contrato dice que no pueden tener novios o casarse con los entre empleados y como que al final resulta que se casan, ¿qué ocurre? ¿Los puedo despedir? Por favor, doctor. A ver, esa no es vía de hecho, no es injuria, no es conducta inmoral, pero puede en determinadas circunstancias convertirse en una situación de incompatibilidad laboral. Y eso ya estaría en el reglamento interno. ¿Se dan cuenta? En el reglamento interno. Ese sería un tema de incompatibilidad laboral. O sea, ya no está en robo, hurto, vías de hecho, omisiones, nada. Este es un caso de incompatibilidad. ¿Cuándo se dan esos casos de incompatibilidad? Cuando debido a el tipo de actividad que se desarrolla, no se debe permitir que trabajen hermanos, no se debe permitir que trabajen, por ejemplo, cónyuges, esposos o que tengan hijos en común o convivencia de hecho. Les pongo un ejemplo. Esa prohibición, por ejemplo, existe en algunos reglamentos de los bancos. ¿Se justificaría que no puedan trabajar marido y mujer en un banco? ¿Qué dicen ustedes? Sí, doctor. Está bien, Deyanire. ¿Por qué? A ver, explícanos. ¿Está bien?
Quizás porque la confianza solo se da a una persona, en cambio entre dos pueden planear algo y no sé, puede llegar a mayores. Por la Por ahí. seguridad, ¿no? De la institución, Sí. porque manejas recursos, porque se ha visto situaciones en las que hay personas que saliendo del banco a la media hora son asaltados y quién sabe qué está saliendo y dicen que ha habido gente desde adentro que ha informado y si son dos peor, ¿no? Entonces, pues tiene que haber niveles de seguridad, ¿no? Niveles de seguridad. En un hospital habrá la misma situación en determinadas circunstancias. ¿Qué dicen? ¿Mm? ¿Qué opinan? ¿En un hospital habrá la misma situación o no? Creo que no, doctor. No, doctor. ¿Y en el caso de negligencia médica? Dos médicos, un anestesiólogo con un médico. ¿Qué opinan? Creo que sus funciones tal vez serían separadas y trabajando en la misma institución, pero con funciones separadas. Claro, tendría que no tener relación, ¿no? Pero si tuviera relación, podríamos entrar en un caso de incompatibilidad, ¿sí? En un caso de incompatibilidad, porque puede darse un encubrimiento en un caso de negligencia médica. Ah, pero si es de otra área, bueno, habrá que medir, ¿no ve? Entonces, vean, y en la función docente, ¿qué opinan? ¿No hay? ¿Puedo traer a mi guapa a dictar clases? Es más capa que yo. ¿O no? ¿Qué dicen? No, no se puede. No. Entre que sí, que no, ¿no ve? Si no hay, digamos, esa influencia, yo creo que tal vez se pueda, ¿no? Por ejemplo, el doctor César Villarreal, ¿lo conocen ustedes? Sí. Sí, Creo que doctor. no. Un excelente Sí. profesor, ¿no? Un excelente. Pero también su hijo es un buen profesor, también dicta clases, ¿sí o no? Sí, Y no creo que haya mayor incompatibilidad, ¿sí o no? Yo no le veo. Entonces, Sí, ven, no afecta. no afecta en este caso, pero en alguna situación tal vez, digamos que sea de autoridad, por ahí, ¿no? Y la forma como haya entrado, si los dos son titulares, pues, bueno, han optado mediante los procedimientos que se establece. Entonces, vean ustedes, esos casos que nos plantea el compañero Edgar son de acuerdo a la circunstancia, ¿sí? De acuerdo a las circunstancias, ¿ya? Entonces, esos casos, pero son de incompatibilidad, ¿ya? Tenemos que ver esa situación, ¿no? Para no afectar innecesariamente a todos. Ahora, ustedes saben que han habido jueces y han habido miembros del tribunal, ¿cómo se llama? Consejo de la Magistratura, que los han sacado por incompatibilidad, así nomás, ¿sí o no? Unos eran electos, a los electos los han sacado y a los otros los han mantenido porque eran más antiguos. Muchos dicen debería ser al revés porque el uno ha recibido la confianza del pueblo y el otro no. Bueno, no se sabe, pero los han sacado. Y otros dicen, no es incompatible porque uno está pues de juez y el otro está en el consejo. Ah, pero el otro controla a los jueces y el otro es juez. Entonces, vean ustedes. Digno de discusión. ¿Qué dice la otra causal, compañeros? Abandono en masa. Abandono en masa. Muy bien, gracias. Abandono en masa. Y pese a la advertencia, persisten en su medida. ¿Saben qué es abandono en masa? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué le entendemos? Cuando los trabajadores abandonan su fuente laboral, no solamente él, sino acompañado de otros trabajadores. ¿Y qué se llama eso, en otras palabras? Grupalmente. Colectivo. El colectivo. Colectivo. ¿Cómo dicen? A ver, en sus Facebook, ustedes que son facebookeadores de primera. Huelga. Claro, dicen, ¿no ve? Dime abandono en masa de trabajo siempre que los trabajadores no obedecieran a la intimación de la autoridad competente. Dímelo en una palabra.
A ver, díganme en una palabra, huelga, como lo han dicho. Es así, ¿no ve? Huelga. Sí, cuando van a huelga. Claro, porque si nos abandonarían, pues. No van a decir, se estaba incendiando, hemos abandonado y los van a votar. No, es huelga. ¿No ve? Sincerándonos, es huelga. No se aplica esto casi. ¿Por qué? Porque entra en contradicción con la Constitución. Dice la Constitución, los trabajadores tienen derecho a la huelga. Según la ley, pero ya vamos a ver cuando lleguemos a la huelga que nunca se cumple porque la huelga no tiene sentido en Bolivia, está muy mal reglamentada y por lo tanto hace imposible que se entre a una huelga legal. Hace imposible. Vamos a llegar, pero a eso. A ver en clases. Casi no se aplica. ¿Ya? Bueno. Ya sabemos las causales de despido justificadas y las hemos explicado. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas? Esto es lo que nos interesa. En estos casos no se paga desahucio y no se paga indemnización, porque es una sanción al trabajador por una inconducta. No indemnización y no desahucio. ¿Qué les parece? No es que no se haya agotado, digamos, el trabajador está cumpliendo 4 años, 4 años se ha desgastado, 4 sueldos. No. ¿Por qué? Porque aquí se está sancionando una conducta y se está aplicando a esta conducta una sanción. Primero, no hay desahucio porque no hay despido injustificado. El despido es justificado. Pero no hay indemnización, no porque no se haya desgastado, se ha desgastado. No hay indemnización porque es una sanción al trabajador. Para que ustedes vean, acá el empleador puede aplicar una sanción económica al trabajador. Yo he estado 4 años, ya me han despedido, he cometido una falta. No hay desahucio, pero me he desgastado 4 años, tampoco hay. ¿Por qué? Porque es una sanción económica que la ley prevé. Esto es para los que dicen, no, pero el trabajador tiene todas pues las de ganar, el trabajador está protegido. Aquí nada. No estoy diciendo justifico o no justifico. Lo que estoy diciendo es que hay sanciones económicas al trabajador cuando incurre en conductas indebidas. Pero siempre habrá una salvedad. Salvo entonces aquí vamos a poner así, miren, se los cosijo bonito. No desahucio, ya sabemos, no hay desahucio. No indemnización, salvo que el trabajador o la trabajadora tenga quinquenios consolidados. En estos casos se afecta solo al quinquenio en curso. ¿Se entiende lo que hemos dicho? ¿O quieren una explicación? Sí, doctor. ¿Se entiende? Muy bien. No, una explicación, por favor. Doctor, sí, por favor. Ni yo entiendo, entonces explicaremos. Bueno, no. A ver, está sencillito, por eso los anoto. No hay desahucio en estas causales. ¿Por qué, compañeros? Porque él ha sido causante de la conclusión, el trabajador, y por lo tanto no hay despido injustificado, sino justificado, y por esa razón. Pero la indemnización que no deberías recibir, porque ustedes han debido ver, en el artículo 16 dice, no habrá lugar a desahucio ni indemnización. Pero aquí hemos puesto salvo. ¿Por qué? Porque tenemos que relacionar con otra norma. Y eso es lo exquisito del derecho del trabajo. Si ustedes no atienden la explicación,
Van a decir, yo estoy trabajando, doctor, 8 años y me ha dicho que me ha votado porque evidentemente me estaba sacando una telita y me ha pescado y me ha votado. Ya. Y ahora no me quiere pagar nada. ¿Cuántos años has trabajado? 8. A ver, ¿qué dice la norma? Yo que soy flamante abogado. No al lugar a desahucio ni indemnización. Sí, no te corresponde. Sí, doctor, nada. No, pues, ¿quién te dice que saques? Listo. Chao. Pero la norma no dice eso. Otra norma le cruza. ¿Por qué? Porque la norma dice, cuando el trabajador cumpla 5 años, quinquenio, 5 años, tiene derecho al pago del quinquenio, aunque le despidan por causa justificada. Aunque le despidan por causa justificada. Solo se va a aplicar la sanción a los quinquenios en curso. Por ejemplo, tengo 7 años. ¿Cuántos quinquenios más años es en 7 años? 1 más 2. Un quinquenio. Muy bien. Y 2 un años. Quinquenio y 2 años. 1 más 2. Más clarito, un quinquenio y 2 años. Todos tienen razón. Si me despiden por causa justificada, ¿qué me tendrían que pagar? Con esta explicación. Un quinquenio. Ya. ¿Y qué es lo que no me tendrían que pagar? Los 2 años. Desahucio. El desahucio no, y los 2 años también me sancionan. ¿Sí o no? Eso es. Entonces, no es tan a la letra muerta de decir, bueno, aquí dice no desahucio, no indemnización. Hay otra norma del quinquenio que dice, si tuviera quinquenios consolidados, se respetan los quinquenios, pero se afecta al quinquenio en curso. Por lo tanto, si yo tengo 18 años de trabajo y me despiden por imprudencias a la seguridad e higiene, ¿cuántos sueldos me tendrían que pagar por indemnización? Tengo 18 años. 3 quinquenios. 2. 3 quinquenios o 15 años. ¿Y Sí. cuánto no me tendrían que pagar? 3 años. 3 años, correcto. A eso se refiere. Entonces, se dan cuenta, si no relacionamos, si no triangulamos, si no vemos las otras normas y sobre todo si aplicamos a la letra muerta de la ley de un derecho que es vivo, nos va a ir mal, ¿no ve? El derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Y esta es la parte del pensando. Entonces, la indemnización, cuando es despido justificado, no se paga. Pero si tuviera quinquenios, esos quinquenios se respetan, aunque el despido sea justificado. Y solo se va a afectar el quinquenio en curso. Yo he tenido un caso de una trabajadora que le han hecho un proceso injusto, pero ya le han hecho un proceso. Yo no le he atendido nada. Y la trabajadora tiene 31 años de trabajo. 3 quinquenios ha sacado. Le han destituido. ¿Cuánto le deben? 3. 3 quinquenios, 15 años. ¿Y cuánto le van a sancionar? 1. Y era por un acto supuestamente de que habría cobrado y en ese instante le hicieron devolver la friolera suma de 150 bolivianos, que no la justificó. Pero bueno, no se ha generado daño. Le ha perdido su trabajo. Es madre y padre, perdió su trabajo. Lo siento, da pena. Pero a eso, afectarle, imagínense, 15 años de esfuerzo. Por eso es que la norma establece quinquenios consolidados, sí. Ahora, si generara daño, el empleador podría iniciar por cuerda separada, pues, la reparación del daño, ¿no? Por robo, hurto, abuso de confianza. Está en su derecho, nadie le limita, ¿ya? Ese proceso, vamos a ver, les voy a comentar porque ya va a dictar sentencia la juez. Es una juez justa. Considero que siempre ha sido la doctora justa. Voy a respetar su decisión, pero les voy a comentar en el alto esto. ¿Ya? ¿Cómo me va en eso? Bien.
Incluso yo he pedido desahucio. ¿Por qué? Porque la causal por la que le han despedido, según su reglamento interno, no era para destitución, era para sanción con 15 días de haber sin goce de haberes. Pero bueno, le han despedido. Ya no se puede demandar la reincorporación porque ha pasado varios años. Entonces voy a comentarles eso, pero es aplicando esto. ¿Se dan cuenta? Yo lo que les enseño, aplico en el ejercicio de la profesión. Eso tienen que saber, compañeros. ¿Ya? Entonces les enseño de mi práctica, de mi experiencia. Bien, entonces ya tenemos esto, pero no van a encontrar esto, lo que les estoy diciendo, en una norma, ¿no ve? Así igualito, aclarado, nada que ver. Por eso sirven, aunque algunos ya me he enterado que dicen, son ceras, y después les va mal, pues compañeros, ¿no? Yo aquí hago todos los esfuerzos para que les vaya bien, pero creo que no son de este curso son los más buenas gentes. Bien, entonces, fíjense ustedes. Otra causal, renuncia e inasistencia. Estas dos causales estaban antes en el 16, pero ustedes tienen en el 16 derogado, ¿no ve? Entonces, por eso, como están derogadas, las sacamos del 16, de las causales justificadas, y las ponemos por separado. ¿Por qué? Porque las consecuencias jurídicas son diferentes a las del 16. Entonces, fíjense ustedes, renuncia. El trabajador tiene derecho, pues, a renunciar. Antes se decía, el que renuncia tiene que dar preaviso de 30 días. Ya no hay el preaviso. Tampoco hay preaviso del empleador, que tenía que avisar 90 días antes para despedirle y ya no le pagaba desahucio. Tampoco hay. Eso ha salido fuera del ordenamiento laboral en virtud a una demanda de inconstitucionalidad del artículo 12 de la Ley General del Trabajo, que ya no forma parte del ordenamiento jurídico y fue hecho por el ex defensor del pueblo, David Tesanos Pinto. Lo más sorprendente que fue que después de haber hecho eso, el compañero David Tesanos Pinto, las broncas del gobierno fueron contra los trabajadores, no contra David Tesanos Pinto. ¿No? Como si los trabajadores hubieran hecho. Los trabajadores se han beneficiado con eso. Y me parece que es lo mejor que ha podido hacer dentro de todas las cosas que pudo tener, buenas o malas, el ex defensor del pueblo, esto. Y públicamente le agradezco, lo cual no significa que justifique otros actos que hubieran manchado su imagen o su ejercicio como defensor del pueblo. ¿Ya? Entonces, eso tiene consecuencias. La renuncia, el trabajador puede renunciar, ya no pierde acá pues su indemnización, por eso está ahí. Y también puede dejar de asistir más de 6 días laborables. Si se trabaja de lunes a viernes, ¿cuánto cumplimos 6 días laborables? Si hoy dejamos de asistir más de 6 días, ¿qué día me pueden despedir? A ver, hoy he dejado de asistir, miércoles un día, jueves 2 días, viernes 3 días, sábado y domingo no se computan, lunes 4, martes 5, miércoles 6 días, pero la ley dice más de 6 días. Si me falto el jueves, me despiden. Pero si el jueves me reincorporo, me sancionan. ¿Por qué? Porque le digo, me he faltado 6, para que me despida necesito 7, ¿no? Eso dice la norma. Pero además tienen que ser inasistencias injustificadas, no por baja médica, no por otra situación que se pueda justificar el por qué no, un accidente, por ejemplo, que no hemos reportado porque, bueno, la emergencia y demás. ¿Ya? En estos casos, denuncia o inasistencia injustificada de más de 6 días laborables, la consecuencia es que sí recibe la indemnización, pero no recibe el desahucio. Sí recibe la indemnización, ¿por qué? Porque se ha desgastado. Y no es una falta como robo, hurto, perjuicio, revelación, omisiones, vías de hecho. No es una falta. Entonces tiene que recibir su indemnización, pero lo que no recibe es el desahucio. ¿Por qué no recibe el desahucio? A ver, ¿quién me dice?
Porque no es despido injustificado. Correcto, porque el que ha concluido, ¿quién es? El trabajador. El trabajador. ¿Mm? ¿Qué dicen? ¿Está bien, compañeros? ¿Se está entendiendo? Con esto van a trabajar cuando hagan su cálculo de beneficios sociales. Yo les voy a poner despido justificado. Ustedes ya sabrán qué se pone. Despido injustificado. Cumplimiento del contrato. Renuncia. Ustedes ya sabrán. Despido justificado, pero ya cobró 3 desahucios y tiene 23 años de servicio. Entonces me dirán, esto le corresponde, esto no le corresponde. Por eso está anotadito, ¿no ven? Bien, vayamos ahora a la causa del despido injustificado. ¿Qué entendemos por despido injustificado? Cuando el empleador despide al trabajador por causas no establecidas en el artículo 16 de la ley y 9 de sus decretos reglamentarios. A eso se llama en Bolivia despido injustificado. Cuando el trabajador es despedido por una causa que no esté contemplada acá, en el artículo 16 de la ley o 9 de su decreto reglamentario. Porque el decreto 28.699 en su artículo 10 dice: el trabajador despedido por causas no establecidas en el artículo 16 de la ley o 9 de su decreto podrá demandar su reincorporación. Por lo tanto, vamos a entender que el despido injustificado es cuando despiden por una causa que no sea justificada, pero que esa causa justificada no esté en el marco de la norma, ¿no? O sea, debe estar, diré más bien, debe estar dentro del marco de la norma, de la 16 y 9 de sus decretos reglamentarios. 16 de la ley general, 9 de su decreto. De ahí que ustedes han visto en esta parte que dice fuerza mayor. No. ¿Dice caso fortuito? No. Entonces, si yo despido por fuerza mayor y caso fortuito, ¿eso es un despido justificado o injustificado? Un despido injustificado, doctor. Injustificado porque no están las causales justificadas. Así de claro. Entonces, acá han querido, con motivo de la pandemia, crear nuevas formas de despido justificadas sin que esté en la norma. Por eso es bueno decir qué es el despido injustificado. Cuando una persona es despedida por causas no establecidas en el artículo 16 de la ley o 9 de sus decretos reglamentarios. Ahí se establecerá un despido injustificado. ¿Sí? Entonces, en esos casos, el trabajador puede demandar su reincorporación. Puede demandar. Está en su derecho. Pero, ¿cuál trabajador? El que está dentro del alcance de la Ley General del Trabajo. Eso es lo injusto. Eso es lo discriminatorio. El que esté en el alcance de la Ley General del Trabajo. Porque los otros, los que están en el estatuto del funcionario público, no tienen ese derecho. Lamentablemente se los discrimina de esa manera. ¿Ya? Si no demanda su reincorporación, ¿qué le corresponde? Indemnización y desahucio. Le corresponde las dos cosas. Si recibe la indemnización y si recibe el desahucio. Recibe la indemnización por el desgaste físico y psíquico de la actividad laboral y si recibe el desahucio porque el despido es injustificado, salvo que el trabajador no acepte el despido y demande la reincorporación. Para eso no tiene que cobrar sus beneficios, porque si ya cobra, ya ha aceptado el despido y por eso está cobrando. Pero si no acepta el despido, es que no ha cobrado y por lo tanto puede demandar la reincorporación. Pero no se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo.
Ya, cobro y ahora reincorpóreme. No existe eso. ¿Ya? Entonces nos queda claro qué es el despido injustificado y cuáles son las consecuencias jurídicas. Finalmente, otras causas. ¿Por qué otras causas puede finalizar la relación laboral? Que no había sido una sola, ¿no? Una vez piensa, le han despedido o has denunciado. No, hay muchas, como hemos podido ver. Muerte del trabajador. El trabajador muere, la relación laboral concluye. ¿Qué le corresponde? Sí la indemnización y sí el desahucio. La norma dice desahucio por muerte. Por lo tanto, le va a corresponder el desahucio. Aunque no le despida, ¿no? El empleador no le mandó a mejor vida, no le mandó al encuentro del Señor. Pero la norma dice sí corresponde el desahucio por muerte, como si le estuviera despidiendo, como un acto de solidaridad con el trabajador y sobre todo más que con el trabajador, con su familia. ¿Ya? Por incapacidad permanente del trabajador. Es decir, cuando el trabajador no puede ya trabajar, ya sea porque sufrió un accidente o una enfermedad, ya sea que ese accidente o enfermedad sea por riesgo común, por ejemplo, cáncer terminal, o por un riesgo profesional, por ejemplo, si ha tenido un accidente en su trabajo o ha adquirido silicosis en la mina, ese es un riesgo laboral. Ya sea que por accidente, enfermedad, sea con motivo de un riesgo común o de un riesgo ocupacional o laboral, no puede trabajar. En esos casos sí le dan la indemnización, pero no el desahucio. Porque cuando se incapacita, ¿qué le van a dar? Su renta de incapacidad. Entonces, en esos casos, no hay lugar al desahucio. Pero tiene que hacer un trámite en el ámbito de la seguridad social para que le califiquen la incapacidad de más del 60% y pueda acogerse a este derecho. Bien. También, por quiebra, se puede dar esa situación, cierre de actividades. Le darán pues la indemnización y el desahucio. Salvo que los trabajadores decidan constituir una empresa social porque hubieran evidenciado que la empresa quiere quebrar o cerrar con actitudes fraudulentas. En esos casos, la Constitución señala que los trabajadores pueden constituir empresas sociales cuando las empresas estén en proceso de quiebra, liquidación, concurso, o sean abandonadas o cerradas en forma injustificada. Porque puede haber empresas que quieran cerrar para despedir a todos los trabajadores y contratar nuevos sin pagar bonos de antigüedad y luego decirles no tengo para pagarles beneficios sociales. Entonces, la Constitución prevé que en esos casos los trabajadores, en defensa de sus fuentes de trabajo, en defensa de sus acreencias que tienen frente al empleador, puedan constituir empresas sociales. ¿Ya? Bien. Finalmente, una causal más, tenemos la jubilación. Cuando el trabajador se acoge al beneficio o al derecho de la jubilación, sí se le paga la indemnización, pero no el desahucio. Entonces, hemos abordado todas las causales de despido, o diré de extinción, perdón, corrijo, todas las causales de extinción de la relación laboral y todas sus consecuencias. Ya hemos avanzado lo suficiente como para entrar a ver algunas definiciones importantes y el cálculo de beneficios sociales. Esas definiciones, porque son compactas con el cálculo, las vamos a ver el día martes, ¿ya? Porque estamos ya cerca a concluir la clase. Salvo que hasta aquí tengan alguna duda, estoy dispuesto a absolver. ¿Alguna duda, compañeros? Doctor, todo estado anotado. Sí, adelante. Doctor, una consulta. En el caso de la incapacidad permanente del trabajador, ¿qué pasa si es
que un trabajador ha tenido un accidente en el trabajo y pues, por ejemplo, en las empresas industriales puede ser a que pierda una de sus extremidades, que le permita, que ya no le permita trabajar o que ya no pueda trabajar ahí en la empresa y tenga que ser despedido. ¿Eso no implica tampoco el desahucio? En realidad no, porque no debería despedirle al trabajador si no tendría por qué despedirle porque se ha accidentado. Primero, porque sería muy fácil para el empleador decir, te has accidentado, ahora te vas, ¿y qué hago? Lo he hecho haciéndole ganar a usted. Primero, no se puede despedir. Segundo, no puedes realizar el trabajo. Entiendo muy bien lo que usted nos dice. En ese caso, lo que corresponde a la empresa es hacer una reingeniería y darle otra labor que le impida realizar sus tareas. Que no le impida realizar sus tareas. Por ejemplo, puede ser sereno, puede ser asistente, etcétera, ¿no? Porque se ha hecho pues trabajando. Pero en realidad lo que van a perseguir es que el trabajador, si tiene más del 60% de incapacidad y no puede trabajar y está incapacitado, le tienen que dar una renta de invalidez. Esas son las tres salidas, ¿sí? Primero, no le pueden despedir. Segundo, si no puede ejercer la labor anterior, tienen que cambiarle de labor. Y tercero, pues tienen que darle una renta de invalidez. Pero no le pueden decir, te vas y te voy a pagar desahucio. El desahucio se va a acabar en 3 meses. Y con esa lesión que usted nos dice, ¿dónde va a encontrar trabajo? Es como decir, ya te he pagado 3 y chao, no me sirves más. Y normalmente eso intentan hacer los empleadores. Y no está bien, porque hay que proteger al trabajador. Y al proteger al trabajador, protegemos a la familia. Y al proteger a la familia, protegemos a la sociedad. Y pues después dicen, ¿por qué estás trabajando? Pues porque mi papá se ha accidentado y ya no puedo estudiar. Y a veces, sin justificar, se generan situaciones, ¿no?, de inconductas en los hijos, abandono, etcétera. Y el verdadero responsable está feliz, ¿no?, diciendo que es un gran emprendedor, y la víctima del emprendimiento está arruinado, ¿verdad? Y le culpan todavía de que aporta a la sociedad gente que ha cometido delitos, etcétera. Es para analizar, ¿ya? Eso es lo que le puedo decir, compañero. Ok, gracias. Bien, compañeros, con eso hemos terminado. Sí, adelante, compañero. Doctor, buenos días. Una consulta. ¿El trabajador está obligado a aceptar el quinquenio? Porque hay empleadores que se cierran, ¿verdad? Dicen, no, te doy el quinquenio para empezar otra vez, 5 años, otra vez, digamos. O hay que aceptarlo nomás. Es mi consulta, doctor. Está muy bien. No, el quinquenio es a solicitud del trabajador. Y si tiene 10 años, puede pedir un quinquenio nomás y el otro guardarse, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya, no, se a puede veces guardar. Pasa que el empleador le paga, ¿no? Le quiere obligar. Y además, cuando le paga el quinquenio, no pierde su antigüedad. Eso dice la norma. Vamos a ver la próxima clase. No pierde la antigüedad para efectos de bono de antigüedad y de vacaciones. Miren, aquí está. Algunas definiciones importantes. Quinquenio, desahucio, indemnización, tiempo de servicio, sueldo promedio, finiquito, beneficios. Ahí está. Ya, doctor. A veces hacen firmar un contrato de nuevo, digo, por eso le decía. Gracias, doctor. Ahí está, ¿no ve? Vamos a abordar eso, pero inicialmente ya está respondido. Bien. Entonces, compañeros, pues ya estamos en la etapa de concluir las clases. Nos vemos el día martes, ¿ya? Que tengan una